Hola, soy Milton Vela y en este curso vamos a aprender lo más importante de cómo se logra la influencia como periodistas por una buena gestión de nuestra reputación y de la marca personal. Hola, soy Nelly Luna Mancio, periodista y cofundadora de Ojo Público. Y hoy les quiero contar cómo es posible hacer periodismo de investigación sostenible. Hola y bienvenidos a este curso en el que vamos a confeccionar nuestro kit de periodista digital. Hola, mi nombre es Maite Siriaco Ruiz, soy cofundadora de Salud con Lupa. Soy Rodrigo Parra y hoy vamos a aprender sobre el análisis de datos y cómo trabajar con distintas bases de datos para sus labores periodísticas. A las personas sí les interesa el periodismo de investigación y sí apuesta por las buenas historias. La transformación de átomos a bits es irremediable e imparable. Los datos que encontramos en el mundo digital son los nuevos datos disparadores. Cada uno de nosotros producimos en un día la abismal cantidad de 2.5 billones de gigabytes. Sonido, imagen y mensaje. Sin una de ellas, el formato audiovisual carece de impacto. Bienvenidos a todos al segundo programa Europa América Latina para formación de periodistas en Perú. Gracias por acompañarnos y tengo el día de hoy una tarea muy agradable que hacer, que es presentar el esfuerzo de varios meses de trabajo con colegas que admiro muchísimo y con contrapartes que creo firmemente están ayudando a mantener el trabajo de periodistas independientes, un aspecto fundamental para preservar la democracia en nuestros países. Les cuento brevemente de qué trata este proyecto que nació en el 2020 ante los desafíos de una pandemia que limitaba las oportunidades de capacitar a periodistas presencialmente. La CAS, la Unión Europea, IPIS y ANP en esa época eran plenamente conscientes que a pesar de lo difícil de las circunstancias, la labor de los periodistas debía continuar y que era más importante que nunca, ya que se trataba de fiscalizar las acciones de un gobierno en un estado de emergencia, confrontando a una enfermedad sobre la que la ciencia aún no ofrecía certezas. En esa oportunidad yo participé en uno de los módulos, soy Alejandra Puente, periodista con varios años de experiencia en distintos formatos, y este año se me solicitó la tarea de curar nuevo contenido para atender los nuevos desafíos que estaban atendiendo los periodistas que, habiéndose visto la necesidad de digitalizar su trabajo, requerían de nuevas herramientas para poder continuar participando de este periodismo independiente y de calidad que es el que beneficia a todos los ciudadanos. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos a todos y quiero darle la bienvenida al embajador Gaspar Fontini de la Unión Europea en el Perú. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Alejandra. Unas breves palabras. Quería empezar por saludando al estimado Robert Helbig, director de la Fundación Konrad Adenauer en Perú, estimada Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, estimada Adriana León, directora del área de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad IPIS, estimados y estimadas periodistas y expositores, estimados asistentes, muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor, y para la Unión Europea, saludarles y presentarme ante ustedes, periodistas de todo el país, a quienes consideramos aliados y aliadas fundamentales para la defensa de la democracia y las libertades en el Perú. Desde hace ya varios años, la Unión Europea en Perú viene trabajando de manera sostenida en el fortalecimiento de las capacidades del periodismo peruano, en la promoción de intercambios entre sus pares de la región y de Europa, y en el apoyo a iniciativas de periodismo de investigación. Este es el segundo año en el que, junto con la Fundación Konrad Adenauer, la ANP y IPIS, lanzamos esta iniciativa de formación que busca ofrecer contenidos actuales y de alta calidad para fortalecer el periodismo.
nuestro objetivo sigue siendo priorizar a aquellos periodistas que ejercen la profesión fuera de la capital. Sabemos que en muchas ocasiones su labor se realiza en entornos más restrictivos y con menos acceso a recursos de formación. Reconocemos su enorme esfuerzo por realizar periodismo de calidad y reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando con ustedes. Hace poco participé en un evento sobre el proceso electoral del 2021, donde tuve la oportunidad de compartir las recomendaciones que fueron hechas por la misión de expertos electorales de la Unión Europea. Este informe, además de analizar aspectos normativos, dedicó mucha atención al análisis de los medios de comunicación durante la campaña. Y uno de sus hallazgos principales fue que la cobertura informativa de la segunda vuelta por parte de la mayoría de los medios fue sesgada y no pudo separar bien información de opinión, lo que socavó en realidad el derecho de los votantes a recibir información veraz. Si bien por un lado, esta conclusión debería motivar un proceso de reflexión sobre los errores que se hayan podido cometer en el pasado, lo cierto es que también permite resaltar una vez más la importancia de tener un periodismo fuerte, independiente y autónomo. Es en este contexto que quisiera compartirles una reflexión sobre el cada vez más peligroso y creciente impacto de la desinformación en todo el mundo, en las democracias de todo el mundo. En estos meses hemos visto desinformación política, pero también desinformación vinculada con la pandemia. Y ante la desinformación, el rol del periodismo es vital. Son ustedes quienes pueden enfrentarla con información veraz y comprobada. Pero sabemos también que son ustedes quienes terminan a veces recibiendo ataques cuando hacen fact-checking o cuando rectifican falsos datos. Sobre esto último, varias de nuestras misiones de observación electoral han insistido en la necesidad de no sancionar el delito de difamación con penas privativas de libertad. Y seguiremos insistiendo en ello. Antes de finalizar, quisiera agradecer a los expertos y expertas responsables de los módulos de este año. Muchas gracias Milton, Nelly, Rodrigo, Maite y Jesús. Felicitaciones por un trabajo de excelente calidad, que sé que será de gran beneficio. También quiero agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, a IPIS y a la ANP por ser nuestros aliados en esta y en otras iniciativas sobre el periodismo y cuyos contenidos informativos están disponibles en nuestro canal de YouTube Unión Europea en Perú. Quiero agradecer a todos una vez más por su participación y estoy seguro que el intercambio que tendremos ahora a continuación será sumamente enriquecedor e interesante. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, embajador. Bueno, compartimos su opinión sobre el rol de los medios de comunicación y la importancia de fortalecer las capacidades de periodistas independientes. Y ahora le queremos dar la bienvenida al doctor Robert Helbig, representante de la CAS en el Perú. Bienvenido. Muchas gracias, estimado embajador Frontini, estimada Alejandra y panelistas, estimado público que nos sigue desde las redes sociales. Es un placer darles la bienvenida al lanzamiento de este segundo programa de formación para periodistas en el Perú. El año pasado lanzamos esta iniciativa durante la difícil coyuntura de la pandemia. Desde entonces hemos podido ver la importancia cada vez mayor que han cobrado las tecnologías digitales en todos los ámbitos laborales, incluyendo el periodismo. Un periodismo serio y consolidado es una de las piedras angulares de todo el régimen democrático. Este permite a los ciudadanos vigilar a sus autoridades y evitar la acumulación de poder que erosiona el Estado de Derecho.
La búsqueda de la verdad y el derecho a informar siguen siendo la meta final del periodismo. Sin embargo, lo que ha cambiado radicalmente son las herramientas y las formas de hacer periodismo. Con la llegada del Internet y las redes sociales, el poder de compartir información se han descentralizado y el ciudadano promedio ha sido empoderado. Sin embargo, esto no trae solamente consecuencias positivas. Solo hay que ver la difusión masiva de los fake news y el preocupante grado de la polarización que se genera cuando las personas viven dentro de sus bubble filters y son incapaces de oír opiniones contrarias. Desafortunadamente, los mecanismos editoriales de revisión y supervisión de los medios tradicionales no han podido ser replicados con el mismo éxito. Esto no debe resultarnos sorprendente. Pensamos solamente en lo difícil que es el compartir los fake news con plataformas de fact-checking. Difundir informaciones falsas es rápido y fácil, mientras que una plataforma de fact-checking demanda periodistas y investigadores trabajando casi 24/7. Sin embargo, no podemos retroceder en el tiempo y la nostalgia por las glorias del pasado, como por ejemplo el famoso caso de Washington Post y los Pentagon Papers en 1961, solo nos distrae de los desafíos presentes. Debemos gestionar esta descentralización de la información y empoderar a los periodistas en el uso de herramientas digitales. Asimismo, debemos enseñarles a volver su modelo de negocio nuevamente sostenible. Para ello, hay que analizar los mecanismos contemporáneos de financiamiento, pero también los trends y estilos que pueden hacer al periodismo atractivo a una nueva generación nacida completamente del mundo digital y socializada bajo sus reglas. Todos estos temas y muchos otros están presentes en los 5 módulos que lanzaremos en las próximas semanas. Estos han sido realizados por profesionales de primera línea, con plena conciencia de los desafíos que enfrentamos, pero ante todo con optimismo y plena convicción de la importancia fundamental del periodismo para la libertad individual y la continuidad del orden democrática. Muchas gracias por su atención y voy a dar la palabra nuevamente a Alejandra. Muchísimas gracias, Robert, por estas palabras y han expresado, creo, ambos el espíritu detrás de este proyecto, este segundo programa de formación Europa América Latina para periodistas tiene por objetivo dar a los periodistas en regiones capacitación en habilidades innovadoras que puedan impulsar su trabajo en un contexto global altamente digitalizado y también plagado de desinformación. Por eso, el producto de nuestro esfuerzo han sido estos 5 módulos académicos en temas como emprendimiento periodístico digital, periodismo de datos desde el punto de vista narrativo y técnico, reputación digital y habilidades técnicas para el periodismo. Estos van a ser presentados a continuación por los expertos que han participado de ellos. Se encuentra con nosotros Jesús Vélez, editor de tecnología de RPP Noticias. Él ha sido responsable del módulo Kit del Periodista Digital. Le damos la bienvenida. También está Milton Vela, CEO de Café Taipá. Maite Siriaco, cofundadora de Salud con Lupa y periodista de la Unidad de Datos del Comercio. Rodrigo Parra, gerente de proyectos global en Komatsu Mining. Y Nelly Luna, fundadora y editora general de Ojo Público. Les doy la bienvenida a todos. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo y están? bueno, ¿cómo están? Y para comenzar explicando de qué trata su módulo, le cedo la palabra a Jesús. Gracias, Alejandra. Buenas tardes y gracias por el espacio y sobre todo gracias por siempre proponer este tipo de condiciones vitales para la mejora de nuestras actividades periodísticas en un contexto en donde tenemos que expresar con mayor claridad las cosas, pero sobre todo la verdad que tenemos ante los ojos. En mi caso, este kit de periodismo digital básicamente se centra en puntos claves para
perfilar mejor el tipo de mensaje que vamos a producir ante una audiencia, entendiendo a la audiencia como un elemento cambiante y que de manera constante demanda ciertas condiciones de mensaje que proponemos. A veces elementos estéticos pueden hacer que nuestro mensaje, que puede llegar a ser asertivo, no caiga en la comunidad correcta o de repente bajo el entendimiento acertado. Y es por eso que a veces tenemos que modificar patrones de forma y fondo y ajustar de tal manera que se adapte al hábito de consumo de la audiencia, que se adapte a los nuevos tiempos, pero que sobre todo no permita que nuestro estándar baje. En esta clase que hemos desarrollado para el Kit del Periodista Digital, hemos añadido una serie de recomendaciones en donde vas a encontrar cómo mejorar en temas de podcast, en temas de grabación de video, streaming, y sobre todo con recursos que tienes en casa o que con poca implementación podemos llevar a un buen destino para el tema de mejora de nuestros mensajes. Espero que no solamente sea de su agrado, sino que también encuentren en este módulo una manera de replantear contenidos también. Espero que lo hagan de todo corazón. Muchísimas gracias, Jesús. Y el segundo módulo que vamos a presentar es el de Milton Vela, CEO de Café Taipei, que nos va a hablar de la reputación de los periodistas que está, hay que decirlo, bajo ataque gracias a la desinformación que utilizan muchas de las coberturas que hacemos o nuestra presencia digital para desprestigiar nuestro trabajo, ¿no? Y nos va a dar algunos puntos, Milton, sobre este tema. Bienvenido. Gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos. Y igual que Jesús, los felicito realmente porque esta formación para periodistas en el momento que vive el periodismo y en el momento que vive el mundo con tantísima desconfianza que hay en todas las instituciones, es súper importante. Y de hecho, claro, el módulo que presento tiene que ver mucho con la influencia del periodista, pero también con el tema de la reputación, que es muy importante, ¿no? Entonces, en el módulo lo que enfocamos directamente es la realidad del periodismo, la crisis que tiene el periodismo a nivel de desconfianza, pero también las oportunidades que se generan. El concepto tan importante que es el de la reputación en medio de, como has mencionado hace un momento, los cuestionamientos que pueden haber, y que si bien es cierto, hay de pronto un ataque a la reputación de los periodistas, también es una oportunidad de defensa y de desarrollo de esa reputación, de un periodismo que tiene que siempre buscar el rigor, que es muy importante en medio de la exigencia de la inmediatez que viene por las redes sociales, pero donde junto al rigor y a la inmediatez hay un foco muy importante que es el tema también de pensar en sociedad, pensar en la humanidad y pensar en el compromiso que hay que tener. O sea, en parte central de toda la reformulación y transformación digital del New York Times, hay una palabra clave que es cómo lograr compromiso, el compromiso de los periodistas para lograr el compromiso de las audiencias. Y, o sea, hay temas que por muy digitales que seamos ahora, hay temas muy claros a nivel del periodismo base, ¿no? Que tiene que ver con el rigor y tiene que ver con el compromiso con la verdad, que eso no va a cambiar. El tema es que la tecnología a veces nos lleva a acelerar, nos lleva a aligerar cosas, pero si cambia lo más importante, pues sencillamente, claro, se pierde influencia y se pierde mucha reputación. Entonces, es la presentación que desarrollo busca que tomemos conciencia, pero no solamente aquello, da pautas estratégicas a nivel de la reputación, de lo que es gestión de marca personal del periodista, para que pueda lograr ser un buen periodista, pero sobre todo ser bastante responsable, tener un tema de liderazgo, porque eso se logra, y finalmente, como consecuencia de ello, lograr la influencia, ¿no? Y hay un tema importante, y con esto termino. El periodista debe definir algo que, si bien es cierto, es un concepto trillado ahora, no es menos importante. El propósito. ¿Para qué está un periodista? Eso es súper importante. Si lo alinea eso al modelo de su desarrollo periodístico, seguramente le irá bien, ya sea independientemente o en el medio en el que trabaje. Así es, Milton. Y de hecho, parte de la selección de los expertos de este programa tienen que ver con eso, ¿no? Personalmente, uno de mis pilares fue elegir periodistas con propósito y que estos módulos se alineen con ese propósito para poder educar. Y Maite Siriaco es una de esas periodistas, yo sé que está muy comprometida con el periodismo de datos y cree fielmente que tiene el poder de cambiar la manera como ejercemos nuestra profesión. Explícanos, Maite, ¿de qué trata tu módulo? Gracias, Alejandra, por este espacio y la oportunidad de hablar del periodismo de datos. En sí, el módulo que he trabajado se basa en cómo realizar investigación periodística con datos y cómo cambiar nuestro chip para trabajar con ellos. Y responde preguntas como, desde la más básica de qué es el periodismo de datos,
si nos tenemos que olvidar del periodismo tradicional para trabajar con datos, cómo ha transformado el periodismo tradicional el trabajo con los datos, qué tipo de notas se podrían realizar con datos, cómo se puede realizar trabajos a gran escala con datos, qué herramientas podemos utilizar, cómo redactar estas investigaciones para que los datos puedan humanizarse y puedan conectar con la audiencia, y cómo visualizarlos justamente para que podamos llegar a diferentes tipos de audiencia. Muchísimas gracias, Maite. Y es importante simplificar esta información que para muchos periodistas parece muy lejana, es muy técnica, y para eso invitamos a Rodrigo Parra, que si bien no es experto en datos en sí, ha tenido un rol muy importante durante la pandemia para simplificar el acceso a las personas a esos datos en el tema de los contagios por COVID-19, y es un ejemplo claro de cómo utilizando pasos muy sencillos se puede transformar información compleja en información muy digerible. Rodrigo, cuéntanos de tu módulo. Gracias, Alejandra. Primero, gracias también, agradecer por la invitación. Sobre el módulo que me han encomendado, en este módulo lo que veremos es cómo nosotros mismos podemos recopilar los datos, transformarlos en información y en base a eso tomar juicios propios y no basados en las distintas fuentes de información que tenemos a disposición. Entonces, pasaremos desde una parte teórica en cuanto a definiciones del análisis de datos y las distintas etapas de esta, y lo más importante es que también cubriremos una parte teórica, una parte práctica, perdón, donde veremos paso a paso cómo descargamos una base de datos, la transformamos y con esto nos ayudamos a resolver nuestras propias preguntas para llegar a conclusiones. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? También es romper el mito de que el análisis de datos o temas afines están orientados o designados únicamente a ingenieros de software o carreras afines. Quiero demostrar con esto de que cualquier persona que tenga interés puede hacer análisis de datos y va a ser de suma utilidad para los trabajos que ustedes realicen. Es especialmente en un mundo, Rodrigo, en el que cada vez hay más información disponible a través de medios digitales, y esto puede ser un recurso muy útil para hacer nuestro trabajo. Y finalmente vamos a presentar el módulo de Nelly Luna, todos la conocen, cofundadora de Ojo Público, que nos va a hablar de una de las cosas tal vez más esquivas del periodismo, que es cómo hacemos periodismo independiente y sostenible económicamente, ¿no? Dos cosas que parecen bastante lejanas, pero que Nelly va a tratar de acercarnos. Hola, Alejandra. Bueno, buenas tardes a todos, qué gusto verlos. Y gracias también a la CAS por organizar este curso, que es un esfuerzo sin duda importantísimo para fortalecer la capacidad del periodismo regional, que es un periodismo que se necesita más que nunca para entender la complejidad del territorio, la complejidad de agendas en el país. Y yo soy muy contenta de haberme sumado desde la experiencia que tenemos en Ojo Público de cómo es posible construir una organización de noticias dedicada al periodismo de profundidad, periodismo de investigación, en un país tan inestable políticamente durante los últimos años como es el Perú. Y el módulo que hemos diseñado está pensado precisamente en explorar los diferentes modelos y alternativas de negocio y sostenibilidad que existen para hacer periodismo de investigación, pero no solo eso, sino también para hacer un periodismo que dé un valor agregado y que nos permita reconectar con la audiencia, ¿no? En un contexto además de incertidumbre, como ha sido la crisis sanitaria, y al mismo tiempo basado en evidencia. Entonces yo los invito a este módulo que además buenamente ha sido curado por Alejandra y la CAS para conocer y también entender los diferentes modelos, formatos de sostenibilidad que hay, y no además deprimirse a veces por la crisis que ha golpeado muchísimo el periodismo regional en este país. Muchísimas gracias. Y si bien hay crisis, ese es un tema recurrente de los últimos 2 años a nivel global y últimos 10 años, me atrevería a decir, a nivel de periodismo, hay también muchas oportunidades que brinda precisamente la tecnología, y no quiero dejar pasar la presencia de este panel para hablar de algunos de esos temas, ¿no? El futuro del periodismo y las herramientas que nos van a llegar a tener sostenibilidad en ese futuro.
quiero empezar preguntando primero, ¿no? El periodismo está en crisis. ¿Cuál es el rol de lo digital en la precarización del oficio? Tal vez Milton me puede ayudar a responder esta pregunta. Sí, Alejandra. Bueno, de la crisis del periodismo se habla ya hace bastantes años, justamente por la tecnología y por las redes sociales. Y yo, de hecho, en el módulo cito a Enrique Dans, que es un profesor justamente español del IE y que habló mucho y habla mucho acerca de temas de comunicaciones y tecnología. Y lo que él decía, pues, que realmente el modelo de negocio del periodismo, año 2014, ¿no? Ahora se mantiene el pensamiento, es el que está realmente en crisis. Este modelo de negocio en el que yo publico algo y para subsistir en Internet, pues ponía un banner en esos tiempos, ¿no? Trataba de jalar con publicidad para jugar con la audiencia y los anuncios. Y lo que él decía es que realmente, ¿no? Si el periodismo, con los valores que tiene, con la búsqueda de la verdad, con el rigor, se mantienen, pero se adaptan tecnológicamente, pero con esos principios, el periodismo se mantiene, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, claro, eso fue 2014. Ahora lo que tenemos son nuevos retos para el periodismo. Tenemos personas que pueden lograr, transmitiendo conocimiento, llegando a una audiencia y usando canales correctos, pueden llegar a tener mucha más influencia, o tanta influencia como un periodista convencional, que si es convencional, que si no se adapta, evidentemente entrará en crisis, porque podrá ser desplazado por una persona que, sin ser periodista de profesión, ejerce principios: información, comunicación, verdad, audiencia y tecnología, pues que lo va a posicionar. Entonces, por ese punto, y sumándole el contexto, como hablaba hace un momento, de la desconfianza que se está dando en general en todas las instituciones y también en la prensa por fake news, por clickbait y por tal, sí, es un contexto de crisis periodística, pero donde hay salidas. Y las salidas son de principios. Entonces, va a depender de la actual generación de periodistas y de la que venga, que tome en cuenta ello, ¿no? El oficio es precario, en tanto lo más fundamental del oficio del periodismo se olvida. La tecnología ha agitado todo, pero los principios nos debería mantener, ¿no? Sí, es lo que podría compartir. Importante lo que dices, Milton, ¿no? Seguirá en crisis mientras nosotros no nos adaptemos. Y acá hay varios periodistas que se han adaptado a ese entorno, ¿verdad? Y la pregunta para ellos sería, ¿el entorno digital ha fortalecido un sistema de medios más independientes? Creo que Nelly podría ser una de las encargadas de responder esta pregunta. Sí, yo creo que sí, sin el ecosistema digital no hubiéramos podido tener la variedad, la diversidad de fuentes de información que hoy existen. Sin embargo, esa diversidad también tiene sus desafíos. Entonces, yo soy una enamorada de Internet en la medida en que los periodistas logremos garantizar un Internet libre y al mismo tiempo declarar abiertamente una batalla contra la desinformación y las mentiras en estos ecosistemas y poder diferenciar también la información de calidad de la información que daña o que atenta, como hemos registrado en los últimos meses, la salud pública durante la emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué se necesita para mejorar en esta diversidad de voces que hemos encontrado como una oportunidad en Internet? Yo creo que necesitamos crear instituciones periodísticas también. Entonces, esa renovación del compromiso de los medios hacia los ciudadanos es fundamental. El periodismo de investigación también lo es, pero necesitamos hacer más. Necesitamos, además de buenos periodistas, necesitamos instituciones periodísticas sólidas que puedan garantizar que los periodistas puedan seguir haciendo su chamba con un empleo digno, con salarios dignos y con un compromiso que los mantenga haciendo ese trabajo a futuro. El desafío, como les decía, es importante, pero estamos en esa marcha, una gran cantidad de medios que han surgido en los últimos años en América Latina. Y la razón por la que han surgido también es porque se ha abaratado un poco el costo de hacer investigación a través de herramientas digitales, y le traslado esta pregunta también sobre de qué manera lo digital ha fortalecido su trabajo a Maite, ¿no? Sí, de hecho las herramientas digitales pueden ser de mucha ayuda al momento de realizar investigaciones, reportajes, de buscar información, de conectar, por ejemplo, con expertos, incluso si estos están en otros países, de realizar fact-checking, cruzar bases de datos,
se puede hacer maravillas con todas las herramientas que ahora hay. Creo que en pandemia hemos podido valorar mucho más todas estas herramientas con las que contábamos para poder hacer un trabajo remoto, por ejemplo. Incluso es posible realizar investigaciones transnacionales con decenas de periodistas. Claro, siempre, y creo que esto es importante, hay que tener en cuenta que su uso no suplanta la base del trabajo periodístico, ¿no? Que es salir a la calle o reportear, tratar de hablar con las fuentes, cruzar información. Por ejemplo, en el caso del periodismo de datos, te ayuda mucho a las bases de datos, los buscadores, el scrapping, los bots, las herramientas de visualización, ayudan a obtener la información, pero esa información siempre se debe cruzar, siempre se debe hacer un reporteo, y al momento de presentar tu investigación, estas herramientas también te pueden ayudar muchísimo, sobre todo a llegar a la audiencia, porque puedes utilizar diferentes formatos para poder llegar a ella. Y no solamente eso, sino que fortalece también la participación ciudadana, y ese es el caso, creo, de Rodrigo, que en un contexto de pandemia había mucha desconfianza sobre la información que publicaba el gobierno, o en tal caso de la manera como la estaba presentando e interpretando. Y Rodrigo, tú comenzaste a descargar las bases de datos y a dejarnos ver de qué manera realmente estaba avanzando la pandemia, y se convirtió para muchos medios una fuente más confiable que en ocasiones el ministro de Salud, ¿no? Entonces, Rodrigo, cuéntanos de tu experiencia, ¿no? Cómo lo digital ha fortalecido el acceso a información independiente. Bueno, sí, efectivamente, al inicio de la pandemia, yo recuerdo de que estábamos todos atentos al mensaje al mediodía, a las infografías que salían, y en el Perú se ha notado mucho el avance que ha tenido la digitalización, no solamente en el sector público, sino también en el privado. Estamos viviendo una era de datos abiertos, y como bien mencionaba Maite, esto ha abierto las puertas a todo el mundo a que pueda utilizar esos datos con los fines que crean convenientes. Yo actualmente puedo tomar los datos de Perú, también puedo comparar una base de datos abiertas de Brasil, de otro país, y puedo tener métricas en tiempo real de lo que está sucediendo. Entonces, es muy importante, se ha dado valoración, y esperemos que esto siga hacia adelante, el tema de tener datos abiertos, accesibles, actualizados constantemente, y es una oportunidad para todos, ¿no? Partiendo por los periodistas. Y no hay que tener miedo a echar mano de esas herramientas, ¿no? Pero también tenemos algunas amenazas que vienen del mundo digital, y una de ellas es la desinformación. Jesús, ¿cómo ha afectado la desinformación a tu desempeño como periodista? Sabes, ahí, Alejandra, hay varios elementos que se configuran para que todo el trabajo de investigación hoy pueda ser desconfigurado por una persona, por su alcance, por su impacto, por la insistencia de su contenido. A veces confiamos demasiado en nuestra información, y está bien, porque básicamente somos portadores de información, pero creemos que es un argumento suficiente para consolidar la verdad, cuando en verdad vivimos en un contexto en que la mentira aparece desde cualquier lugar, y a veces logra incluso ser más profunda. Para muchos, y lamentablemente en estos últimos años, la mentira se ha vuelto, o dejamos que la mentira se vuelva una aversión. Y la mentira no puede ser una aversión, es solo una mentira. Y es ahí en donde nuestro trabajo periodístico tiene mucho más valor. Pero de nada sirve si es que nosotros, por ejemplo, podemos conocer la verdad, tenemos el acceso a la verdad, y sin embargo, en algún punto no conectamos de manera concreta con las audiencias o en la plataforma en que la audiencia necesita la información. A veces manejamos desde una perspectiva un poco más lejana el hecho de que no, la gente puede acceder, la gente puede entrar. Realmente hoy la Internet está pensada para que la información llegue a ti, y si pensamos que la gente tiene que ir a la información para comprender la verdad, pues puede ser un camino a la mitad. Y tenemos que aprender a conocer orgánicamente el funcionamiento de la Internet y cómo la información llega a la audiencia para que esa verdad realmente sea contemplada. Y a veces cometemos ese error de creer que simplemente planteando una nota o publicando una serie de contenidos ya está. Y no, el trabajo también es jugar un rol activo al momento de vincular nuestra conversación, nuestros argumentos, nuestra investigación en redes sociales y darle vida, rebatirla, argumentarla, defenderla, establecer distintos frentes para que no solamente se cimente más ante un enfrentamiento de mentiras, sino que también
otras personas puedan ir participando como un colectivo sobre la verdad que estamos defendiendo. Y es ahí donde, más allá de lo periodístico, tenemos que pensar también a nivel usuario, en cómo nos compenetramos con ese Internet. Así es. Los periodistas muchas veces no entendemos que también somos usuarios, ¿no? Y en ese sentido permitimos que la desinformación se vuelva una aberración de los hechos. Nelly, tú en Ojo Público también has tratado este tema y has intentado atacar el problema desde varios frentes. ¿Qué opinas tú de cómo ha afectado la desinformación a nuestro desempeño como periodistas? Con más trabajo, ¿no? O sea, creo que todos los periodistas tenemos mucho más trabajo que antes, no solo por las crisis simultáneas que enfrentamos, sino porque están asociadas gran parte de ellas a mensajes con estrategias desinformadoras no aisladas, ¿no? Sino que forman parte de estrategias políticas muchas veces impulsadas por algunos actores políticos con fines que buscan desestabilizar el país, o en nuestro caso simplemente desestabilizar la respuesta sanitaria ante la amenaza de los contagios, por ejemplo, o con las estrategias de vacunación. Entonces, el trabajo tiene que ver, lo que decía en parte Jesús, ¿no? O sea, cómo hacemos que esta labor que tiene el periodismo de desmontar las mentiras o las campañas de desinformación logra realmente conectar con las audiencias, porque y ese es el gran debate ahora. Milton decía al inicio, ¿no? El periodismo atraviesa una gran crisis de desconfianza, es cierto, y la respuesta cómo retomar o acortar esa crisis de desconfianza, yo creo que tiene que ver mucho con el periodismo regional, ¿no? Por eso valoro mucho el esfuerzo de este curso en particular, porque ese periodismo regional el que está mucho más en contacto con esta diversidad de agendas locales, con agendas regionales, es el periodismo que conoce mejor la complejidad del territorio y es al mismo tiempo el periodismo que más ha sido afectado por la crisis y que a veces menos posibilidad de conexión digital tiene, ¿no? Porque basta salir un poco de la capital para empezar a tener una serie de problemas, no solo de acceso a la información, de acceso a Internet. Entonces, ¿cómo hacemos que la lucha contra la mentira, la desinformación, que tiene actores políticos además visibles, se convierte en una batalla nacional que involucre al periodismo regional en estas condiciones? Debería ser parte de la agenda que los medios empecemos a ver más allá de la competencia por la información en la que a veces terminamos también sumidos. Y en ese sentido, Milton, tú estabas ofreciendo algunas alternativas sobre cómo apoyarnos en las estrategias para cultivar reputación, para luchar contra la desinformación o en tal caso fortalecer el rol del periodista, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar? Sí, a ver, lo que yo propongo en el módulo, y de hecho esto viene ya directamente con conceptos de gestión de reputación para profesionales en general, lo hemos aplicado mucho con ejecutivos, directivos, emprendedores, profesionales, y también, de hecho, va con los periodistas. Lo que propongo son cuatro consideraciones, ¿no? O sea, la primera, efectivamente, hay que hacer un periodismo correcto a nivel de tener el talento de la comunicación, de la investigación, de poder llegar a definir las audiencias, eso es muy importante. Pero ahí viene otro tema, pues, porque no basta con ser un buen comunicador. Es súper importante tener en conciencia que lo que antes eran, pues, no es la lectoría, la audiencia, en lenguajes un poco así más técnicos, se debe pensar también en sociedad y en comunidad, ¿no? O sea, ahora las empresas piensan en sociedad, y eso no es verso, o sea, bueno, si es verso, la poca autenticidad uno se dará cuenta pronto. O sea, el periodismo tiene un foco, tiene una llegada y una influencia en la sociedad. Desde el momento que llega a la sociedad viene un segundo criterio de reputación que tiene que ver con responsabilidad, donde el tema de la integridad, la honestidad, la transparencia es súper importante, así como en cualquier profesión, lo es para el periodista. Cuando no lo es, cuando se convierte en un especialista de noticias encubiertas, fake news y tal, ahí se genera una crisis que por mucha audiencia que tenga, va a ser muy particular, ya genera un problema. Y hay muchos que hacen de eso un negocio y se llaman periodistas. Entonces hay un tema de la diferenciación que tiene que ver entre un profesional y el otro. El tercer punto es clave también y tiene que ver con el liderazgo de un periodista, en el sentido de que si yo
hablamos acá del periodismo independiente, de ya un medio de pronto independiente, es importante que el periodista tenga un posicionamiento y unos valores que le permita formar un equipo que le pueda llevar a desarrollar su propia noticia. Y de eso hay muchos ejemplos que vemos ahora en Internet. No es solamente uno, puede formar un equipo porque lleva con sus principios a tener todo ya un equipo de trabajo para él. Y como consecuencia de ello, lo que les comentaba es el cuarto ya valor que tiene que ver con la influencia. Pero no es que logras la influencia y ya está. Al lograr la influencia, tienes mucho poder, mucha autoridad y tienes que ser responsable de ello porque la gente ya cree en ti, ya lograste la confianza, ya lograste la autoridad. ¿Cómo la sostienes en el tiempo? Son cuatro valores importantes y fundamentales que hay que tener, ¿no? Y esto, si buscamos cualquier caso de éxito actual de periodistas o de comunicadores o de personas que no son periodistas, como les decía, pero que han logrado ese espacio, de hecho, el caso de Ibai con el periodismo deportivo, ¿no? Que es súper conocido. Ibai, este chico youtuber, streamer, que se adelantó a todos los periodistas deportivos del mundo para entrevistar a Messi hace algunos meses cuando entró al PSG. Y básicamente fue por manejar comunicación, o sea, acercarse a las audiencias, lograr confianza y usar tecnología. ¿Cómo reaccionaron los demás periodistas? Algunos criticándolo, ¿no? ¿Cómo es posible que un chico que no llega ni a 30 años me quite esta posición tan importante? Otros, tradicionales, pero más abiertos, dijeron, te felicito y esto es un ejemplo del cual debemos aprender. ¿Qué posición vamos a tomar? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Así es, y otra cosa que tienen que entender los periodistas es que si nosotros no nos digitalizamos, alguien más va a ocupar nuestro espacio, ¿no? Digamos entonces, claro. Por supuesto. Así es. Entonces, Rodrigo, ¿qué hay con los aspectos técnicos detrás de la desinformación o de qué manera afectan el trabajo periodístico, ¿no? Porque a veces se siente desde el otro lado como si fuéramos jueces o fiscales persiguiendo la desinformación como delitos, pero siempre atrasados porque hay alguien, ¿verdad?, que más hábil en usar esas herramientas para publicar desinformación. Bueno, respecto a la desinformación y cómo combatirla, y es algo que mencionó también Maite, el término fact-checking ha cobrado mucha relevancia e importancia en este último año. Es algo que en todos los medios, sobre todo donde se ha hablado de salud, se ha tenido que usar y combatir rápidamente. En temas de bases de datos y sobre todo las que tenemos de uso abierto y actualizadas constantemente, es fácil y abierto para cualquiera de nosotros poder hacer uso de ellas para combatir la desinformación. Estamos en una era en la cual ya no nos estamos dejando llevar tanto por, digamos, lo que alguien nos diga. Hay muchas fuentes de información, podemos incluso validarlas nosotros mismos. Entonces, creo que estamos viviendo una época en la cual la manera como combatimos la desinformación puede partir desde cada uno de nosotros, desde el punto donde estemos. Sí, esa es una tarea de todos y tenemos que, de alguna manera, tomar conciencia, ¿verdad?, de los retos que esto supone. ¿Cómo reconectamos con la audiencia? ¿Cómo reconectamos? ¿Generamos credibilidad? Maite. Creo que lo más importante es primero nosotros tener en claro que el periodista se debe a las personas y no a una posición, a una empresa, a un medio, y tratar de buscar la forma de llegar a estas audiencias, ¿no? Saber dónde están, quiénes son, qué formatos ven, conocerlas. Y en la era digital, la interacción que puedes tú tener con la audiencia es incluso más directa que antes y probablemente se dé en un tiempo real, lo que hay que aprovechar. Las redes sociales, por ejemplo, también nos ayudan a ello, ¿no? Es positivo tener una estrategia de redes para también crear un contenido de calidad que conecte con la audiencia y genere participación, que ellos se sientan parte de, porque así podemos crear una comunidad. Pero también es importante buscar formatos, trabajar en distintos formatos que nos permitan llegar a todos, ¿no? Ahora tenemos esa posibilidad de contar las historias en diferentes formas. Y nos tenemos que volver además no solamente en personas multiformato, en periodistas multiformato,
que no sé si a ustedes les ha pasado en su profesión, que los periodistas se describían, no sé si lo siguen haciendo, se describían como, yo soy un periodista radial, yo soy un periodista televisivo, hoy yo no sé si alguien puede realmente resumirse a una sola descripción. Incluso me atrevería a decir que tenemos que ser periodistas empresarios, porque si no, ¿cómo conectamos con nuestra audiencia, ¿no? Nelly, ¿cómo se hace, ¿no?, para conectar con una audiencia o elegir la audiencia con la que queremos conectar para poder hacer sostenible nuestro medio? Sí, empiezo por una cosa que acabas de decir, Alejandra, sobre que a veces los periodistas, por el actual sistema de producción de información que hay, creemos que tenemos que saber de todo, ¿no? Y la verdad, yo discrepo un poco de esa visión, porque más bien sí apuesto por un periodismo especializado. Yo creo que el futuro del periodismo necesita de que haya reporteros especializados en determinadas fuentes de cobertura, ¿no? Porque eso te permite aproximarte a la complejidad de los temas, aproximarte y entender y comunicar mucho mejor. Si todos debemos conocer cómo funciona una empresa periodística, una organización de noticias, sí, tenemos que entender que hacer periodismo es caro y conocer los procesos, pero no creo que todos debamos convertirnos en emprendedores. Y eso también creo que hay que tener claro, ¿no? Hay que desromantizar el emprendedurismo, porque no todos los emprendimientos van a tener éxito. Hay varios que lamentablemente en el camino no van a poder continuar. Y el contexto actual es mucho más dramático que hace 5 o 10 años, ¿no? Entonces, ¿cómo potenciar más bien que un periodista pueda entender a la audiencia? Yo creo que tiene que ver más con la construcción de agendas, ¿no? Las agendas periodísticas, la agenda pública, que a veces la tenían como dominada los medios tradicionales y eran bastante impositivas, ¿no? Porque un medio tradicional determinaba su consejo editorial qué temas eran más importantes y qué no. Ahora lo que ha hecho la dinámica digital es que más bien podamos conocer que existen otras agendas como las que de repente existen en el norte o en la Amazonía o en el sur del país. El éxito de una organización de noticias tiene que ver más bien con eso, con cómo estamos construyendo una agenda periodística, pero que dialogue con las agendas, con la diversidad de agendas que hay en el país. Quien puede hacerlo, creo que mejor va a tener una mejor relación y va a poder recuperar más la confianza con esta ciudadanía que siente que cada vez ha estado un poco más alejada de los medios y por eso hay tanto rechazo en algunas zonas. Ese es el dilema y me parece que es una de las cosas que los periodistas deberíamos empezar a ver, ¿no? Entender esa diversidad de temas y que los directivos o las personas que dirigimos organizaciones de noticias, que nos concentremos en la organización, en hacer institución periodística, pero los periodistas sí deberían tener la especialización y concentrarse exclusivamente en hacer periodismo, que eso es lo que creo que necesitamos más que nunca. Claro, la especialización en cuanto al contenido, pero no necesariamente hacia el formato, ¿no? Que creo que lo que tratamos de hacer con estos módulos es que los periodistas se desconecten del formato y que encuentren el formato que llegue a la audiencia. El objetivo final es llegar con el mensaje y no interesa si llegaste con un post de redes sociales, con un podcast, con un video, con una página web, con una herramienta interactiva. Milton, ¿qué nos puedes decir tú sobre cómo conectar o reconectar con nuestra audiencia? Sí, ahí lo que quería sumarle a un tema importante, ¿no? Que justamente es un término muy de redes sociales, pero que, mejor dicho, un término que las redes sociales remarcaron, pero que ya existe. Yo creo que también suma cuando, más que pensar en audiencias, pensamos en comunidad, como dije hace un momento. ¿Por qué? Porque también ya no es el periodismo, cuando decimos audiencia, desde el nombre mismo, ¿no? Comunicamos y nos escuchan. Es pasivo. Y estamos en un contexto de interacción, un contexto en el que me van a decir y me pueden refutar la noticia, y si es con razón, ya estamos en problemas, me pueden aportar más en mi noticia, pueden colaborar con mi noticia, entonces ahí, inclusive pueden haber hasta críticas que nos pueden servir para mejorar a cualquier medio, puede ser a un periodista independiente, puede ser a un gran medio, los medios que más se escuchan, los medios que más pueden cambiar y mejorar. Entonces, hay un tema importantísimo a nivel
del periodismo que piense en audiencia, porque bueno, pero sobre todo es comunidad y la interacción no es menor, ¿eh? O sea, realmente el periodismo cambió, por ejemplo, y hace algunos años en las redes sociales, cuando tú tenías la noticia puesta en Facebook, cuando Facebook era, digamos, ya la red más importante, y abajo tenías no solamente comentarios, sino tenías inclusive aportación en la noticia, ¿no? Y esto no ha cambiado. Entonces, también tomemos en cuenta aquello, porque a veces hay mucho feedback que no se toma en cuenta. Y algo importante, y con esto termino, no solamente pensemos en opinión pública, gente de a pie, se me puede comentar directamente desde colegas, desde empresarios, son autoridades, y ahí el periodista también tiene que evaluar qué responder, cómo recibir esa información, y ahí, claro, ya entra un término más de reputación, que es pues públicos de interés o stakeholders, pero que también es importante, que puede influir en mi noticia o en el propio modelo de periodismo que estoy desarrollando. Entonces, aquí, más allá de la investigación, que es súper importante, también abrámonos a estos conceptos que, como les digo, no es que sean tan nuevos, pero a veces lo olvidamos y perdemos de ahí, perdemos una fuente súper importante que nos puede hacer, pues, regular nuestra propia información, mejorarla, incrementarla y tener más conexión con comunidad, pero con otros públicos que también son importantes. Así es. Hablaste que cualquiera nos puede refutar, y nosotros como periodistas también podemos usar herramientas digitales para investigar y refutar las versiones que a veces se nos quieren imponer o se quieren filtrar, porque en el ejercicio periodístico hay gente que te quiere convencer de absolutamente todo. Rodrigo, ¿cómo podemos usar estas herramientas digitales para investigar? Bueno, actualmente hay una variedad de herramientas, algunas gratuitas, otras pagadas, pero digamos que hay a disposición una serie de herramientas como Power BI, Tableau y algunas de programación como Python y R. Algunas definitivamente más amigables que otras. No hay necesidad, y esto también lo menciono en el módulo que me ha tocado, no hay necesidad de llevar una carrera fin para poder hacer uso de ellas. En la práctica, tal vez unas horas de práctica, unas semanas, unos cuantos meses, de acuerdo a la complejidad de los reportes o la información que queramos analizar. Pero cualquiera puede aprender a usar esas herramientas. Vivimos en una era muy conectada, en la cual hay incluso foros muy activos, donde nosotros podemos tranquilamente postear una pregunta y hay una serie de respuestas que en el momento nos van a llegar sobre algún reporte, algún query o consulta que queramos hacer, de acuerdo al análisis de los datos que queramos hacer, a la información que queramos llegar, todo parte de la pregunta que queramos resolver, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos los datos como una serie de puntos todos dispersos, pero es uniéndolos o trazando las líneas entre ellos que se forma la información. Entonces, en cuanto a las herramientas, hay una serie de herramientas gratuitas, pagadas, algunas más complejas que otras, pero partamos por alguna y eso de todas maneras lo cubriremos en el módulo. Y cuéntanos, solamente para hacerte una breve repregunta, ¿cómo aprendiste tú en este punto en particular? ¿Y cuál fue la pregunta disparadora en tu caso, ¿no? Como una persona ajena a la producción de información periodística, ¿por qué? ¿No? Bueno, sí, yo soy ingeniero electrónico de profesión, trabajo en minería ya casi 10 años y en estos años pues he manejado datos de minería con bases de datos SQL y con los softwares que han ido saliendo. Lamentablemente, cuando comenzó la pandemia, la información que nos proporcionaba el gobierno en ese momento no la sentía tan completa, ni tampoco nos permitía saber si estábamos bien o mal, o si estábamos subiendo o bajando, hablando de algún indicador de COVID en este caso. Entonces empecé a almacenar la información. En ese momento no habían bases de datos, esto fue un Excel al inicio, o sea que luego ya hubieron bases de datos a disposición, pero fue una curiosidad primero personal y un interés en querer compartirla con mis cercanos, que luego la fui difundiendo en redes hasta que vi que había relevancia y era de importancia para las personas. Pero qué interesante esa manera, ¿no? De ver cómo las herramientas nos sirven a nosotros y no funcionan, ¿no? En un universo aislado, ¿no? Maite, en tu caso, ¿cuáles son estas herramientas digitales de investigación que crees pueden realmente cambiar la manera como hacemos periodismo?
Yo creo que como menciona Rodrigo, hay diferentes herramientas, desde herramientas para buscar información de forma más sencilla, herramientas como para, por ejemplo, desmitificar, verificar información. Tenemos herramientas que nos permiten ver si una foto es actual, es verídica, quién la posteó primero, también si un video tiene una edición, si un audio tiene una edición, y que nos pueden ayudar a hacer un fact-checking mucho más rápido. Pero también tenemos herramientas de visualización que nos ayudan, por ejemplo, en el tema de datos, porque no solo es importante el hecho de que ya, yo hago mi investigación y todo, pero luego cómo esos datos trascienden, cómo hago que esos datos lleguen a los demás. Entonces, las herramientas de visualización, que también son gratuitas o pueden ser pagadas, dependiendo, también nos pueden ayudar justamente a eso, a poder llegar a diferentes personas en diferentes formatos, a poder tal vez calar mucho más en una persona, hacer algo más interactivo, más amigable. Entonces, creo que en esta era eso es como algo muy positivo que tenemos, ¿no? Y que debemos aprovechar. Muchas de las herramientas son gratuitas, están ahí para que nosotros podamos utilizarlas a nuestra conveniencia de la mejor forma posible, y siempre teniendo la pregunta de cómo es la mejor forma para poder, por ejemplo, en el tema de visualización, para poder presentar estos datos, de qué manera llegaría mucho más a las personas. Así es. Y quiero recordarles a todos que estamos transmitiendo esto en simultáneo a través de la página de Facebook de la CAS, de IPIS y de la Unión Europea. Y tenemos una pregunta, Jesús. ¿Cuál crees tú que es la característica más importante de esta nueva era del periodismo digital? En verdad, hay varias condiciones que tenemos que tomar en cuenta para esta época, ¿no? Bien lo mencionaban y tiene que ver un poco con la manera en que llegamos a las audiencias, pero tiene que ver un poco con no olvidar los compromisos éticos que tenemos como profesión, pese a que de repente el tiempo nos gana o el posicionamiento nos gana, porque hoy ya no competimos contra nosotros mismos como gremio, competimos contra el posicionamiento web, competimos contra la publicación más veloz que descuida detalles, competimos contra, de repente, en algún caso, competimos contra, no sé, pues la misma fuente que a veces apunta por su propio lado. Es decir, hoy de repente, hace algunos años esperábamos pronunciamientos de ministerios o de entidades públicas, y que ahora directamente nos toman a nosotros como rebotadores de este tipo de publicaciones, cuando en verdad nuestra labor debe ser más fiscalizadora, hacer menos cajas de resonancia. Es decir, dentro de todos esos aspectos, por inmediatez y por posicionamiento, a veces olvidamos justamente los elementos claves del periodismo. En mi caso, he pasado en los últimos 3 años teniendo que esquivar también varios prejuicios respecto a mi actividad actual, que es la de periodismo de tecnología, en donde cuando se me habla justamente de periodismo y se asocia al tema de tecnología, creen que esto no forma parte tampoco de un factor ético, de todo un conglomerado, de un aprendizaje. Y pues es ahí en donde se nota la diferencia entre la actividad periodística innata. Yo, de hecho, soy periodista de formación, soy licenciado en periodismo, pero todo lo que hago justamente está en función de estos elementos éticos que he aprendido y que en mi casa, como RPP, pues también los tiene. Es decir, yo no puedo irme por otros lados de los cánones que la empresa establece a nivel periodístico, ni tampoco los que he aprendido yo, cediendo terreno en las condiciones que hoy Internet nos propone. Y a veces me he tenido que pelear incluso con posición editorial respecto a cierto tipo de información que puede ser sensible para el usuario, pero que podría generar clic. O sea, hay varias condiciones al medio que como periodistas tenemos que replantear y decir, no estoy en la condición de ceder ante esto porque siento que hay un deber asumido, pero lo que tenemos que hacer es ahí justamente eso, ¿no? Imponer al periodismo y saber que en todo tipo de actividad, hagamos lo que hagamos, esa es la condición que va a hacer que prevalezcamos, que coloquemos la práctica periodística sin importar el formato, ni la actividad, ni la categoría en la que nos desempeñemos. La ética es la misma. Y es la que tenemos que respetar también. Así es.
Bueno, y con esta participación me quedo porque podríamos conversar sobre estos y otros temas seguramente toda la noche. La verdad es que ha sido muy enriquecedor personalmente trabajar con ustedes, curar sus módulos y de alguna manera ser testigo, ¿verdad?, de todo el trabajo que han hecho en estos años, que ha terminado en este aprendizaje que están ahora compartiendo hacia otros. Y nada, quiero agradecerles a todos, en verdad, la buena disposición que han tenido y las ganas de aportar, que es lo que más destaco yo del programa. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos esta noche. A ti, Alejandra, a todos ustedes. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Bien, y para comentar y ya ir cerrando a modo de conclusión el programa, quiero invitar a Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, a tomar la palabra, porque estos recursos, estos módulos que hemos creado van a ser repartidos a periodistas en regiones de manera física para que lo puedan conectar a sus computadoras y ver directamente, y también van a ser publicados de manera digital. Zuliana, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola Alejandra, y me sumo a la gratitud a quienes han llevado adelante los módulos. Este es el segundo año consecutivo en que unimos esfuerzos para la formación, la Unión Europea en Perú, la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Y lo hacemos convencidos y convencidas que la formación es la mejor herramienta para elevar la calidad del trabajo periodístico. Venimos de un contexto de elecciones, de un contexto de conflicto social, estamos todavía en un contexto de pandemia donde cotidianamente tenemos que confrontar con eso que nos compartían nuestros colegas en el panel, con una maquinaria de desinformación, y seguros y seguras de que la única forma de combatir, de confrontar esa maquinaria es haciendo más y mejor periodismo. Y esos módulos de formación están enfocados a eso, además en una visión integral, incluso territorialmente, porque lo decía Nelly ahí, y el año pasado tuvimos una altísima participación de periodistas, especialmente de las regiones, para quienes estas oportunidades de formación les representan poder superar barreras muchas veces geográficas, tecnológicas, incluso económicas, para acceder a formación de calidad. Así que a todos y todas quienes nos están siguiendo, alentarlos a que estén pendientes al desarrollo de cada uno de esos módulos que se han presentado hoy en el lanzamiento de este segundo programa. El reto es grande, lo decía el embajador de la Unión Europea en las palabras iniciales. El último proceso electoral ha dejado muy lesionada la confianza de la ciudadanía en el trabajo de los y las periodistas. La pandemia ha golpeado al sector de una manera terrible, especialmente a los periodistas que autogestionan su trabajo en las regiones. Y nuestra respuesta es esta, vamos a formarnos para hacer un mejor periodismo. Tú lo decías, Alejandra, en la introducción. Se ha buscado a colegas que desarrollen estos módulos con un propósito, y ese propósito es hacer un periodismo que esté siempre, y esto no es retórica, dándole voz, de hecho, a quienes no tienen voz en contextos como los nuestros, y consolidando procesos democráticos, que es para lo que tenemos que estar los periodistas. Así que invitarlos a que nos sigan y que este esfuerzo al final valga la pena. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, en verdad, por el compromiso de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú por democratizar, ¿verdad?, el acceso a la información. Son un aliado muy importante en este proceso. Y también quiero cederle la palabra a Adriana León, periodista de IPIS, también una organización comprometida con la lucha desde la tribuna del periodismo por la libertad de expresión. Adriana, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Gracias. Brevemente, la verdad que muy satisfecha de esta iniciativa de la Fundación Konrad, de la Unión Europea, de tantas conversas con Zuliana, de este tipo de formación y de periodistas. La verdad que la calidad de los módulos creo que están a uno, y pues
La idea es que sean aprovechados en su máxima expresión. Agradecerles también a los que han hecho los módulos, realmente gente de primera, periodistas peruanos muy capos, y que además están trabajando también para poder descentralizar todo este tema de la capacitación a periodistas regionales. Repito lo que dice Zuliana y lo que dijo Nelly, es importante poder llegar a estos periodistas que están trabajando en los lugares, que muchas veces en situaciones bastante complejas, en todo sentido realmente, y por supuesto ahora con esta pandemia mucho peor, pero creo que es gente que sabe mejor, y ahorita se vienen elecciones, se vienen unas elecciones complejas, el próximo año creo que la prensa debe estar más capacitada que nunca para poder fiscalizar el proceso y quienes vengan a asumir esas gestiones. Así que nada, muy, muy buena iniciativa esta. Seguimos comprometidos, por supuesto, con todos los periodistas de Lima y del Perú, y pues que acudan al IPIS, a la ANP y a cualquiera de nosotros para poder absolver consultas y también para las demandas que se necesiten, porque nosotros lo podemos ver pues desde acá, pero los periodistas locales son los que saben realmente cuáles son las problemáticas y sobre todo lo que más necesitan para poder hacer una mejor fiscalización de la gestión pública tan importante ahora. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta iniciativa y a todos los que han participado. Muchas gracias, Adriana, y me uno a ese pedido. Por favor, vamos a publicar los módulos en las siguientes semanas y queremos escuchar sus comentarios, sus apreciaciones, qué otros temas quisieran que tratemos, porque la idea es que estos programas puedan repetirse año a año y que tengan recursos valiosos para que se pueda fomentar la libertad de expresión y el libre acceso a la información de periodistas independientes, que son la base de toda democracia. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les deseamos una buena noche.